Bueno, señores, hoy vinimos a discutir de algo muy importante y dejar por sentado qué es el derecho de una vez por todas. Primero, yo creo que es pertinente y más que obvio definir qué es el concepto del derecho, qué define nuestros sistemas normativos. Primero, yo voy a dar mi punto de vista y pues como ya todos vieron en mi obra, el sistema normativo para mí se compone de dos normas, las normas primarias y las normas secundarias. Las normas primarias imponen conductas mediante la coacción y las normas secundarias regulan a las normas primarias. Esto es obvio ya que el derecho no únicamente es un sistema de consecuencias, o sea, no se puede basar únicamente en la coacción. Además, el derecho únicamente puede emanar de una fuente formal, o sea, de una fuente soberana. Entonces, pues, básicamente es así. Me parece que es necesario en un primer momento tener en cuenta que, que este sistema normativo también tiene pues un orden coactivo. Eh, digamos que si bien usted menciona que no es tan necesario en todos los casos que haya un orden coactivo, está comprobado que inclusive en las sociedades descentralizadas, como son el caso de las comunidades indígenas, está presente la coactividad de una manera distinta, pero está presente en cualquier caso. De igual manera, es importante resaltar que cuando nos referimos a orden coactivo, nos referimos a que en estos sistemas se organiza la violencia con el fin de legitimarla por parte de un actor del mismo Estado. No, claramente, pues eso debe venir de una autoridad soberana, señor Correa. Y pues, obviamente en sociedades descentralizadas es posible que haya coacción, pero la coacción no es un papel, no tiene un papel preponderante en el derecho, solo debe pensarse que va a haber coacción para que el derecho funcione. Entonces, pues, la coacción tampoco debe ser primordial en ese aspecto. La no, cuando hablo de coacción me refiero a la necesidad de legitimar la violencia, que es algo que todos los sistemas tienen de alguna manera. Entiendo que usted no vea de alguna manera la violencia como algo que legitime el derecho. Sin embargo, sin embargo, bien sabemos que si bien existen normas que no son escritas, como las culturales, también sabemos, por otro lado, que para que se cumplan y tengan una función en un sistema normativo, es necesario que haya la posibilidad, como lo menciona Kelsen, de una sanción en caso de que se vaya en contra de una norma ya escrita o ya preexistente. En este caso, a lo que quiero llegar es que hay que tener en cuenta el papel del orden coactivo como una parte vital del sistema normativo para su cumplimiento y para la legitimización del uso del Estado, que usted mencionó como soberano. Claramente, señor Bueno, Correa. pero señores, ustedes solo se están centrando en cómo se debe estudiar el derecho y cómo debe ser ejecutado, pero se han preguntado cómo surge la norma, cuál es el origen. Ustedes Claramente, solo pues, están viendo el derecho en la parte teórica y que solo existe en la teoría y en las mentes de los especialistas del derecho, de nosotros los juristas, pero se han preguntado cómo surge. Yo por mi pues parte considero... prosiga, señor Pachucani. ¿Sí? Prosiga, Pachucani. Siga su idea, por favor. Ok, ok. Bueno, yo la verdad consigo que el derecho, más allá de ser una ideología, y más de estar en las teorías y en las mentes de los especialistas, el derecho no es un conjunto de conceptos, sino de relaciones entre las personas. Tenemos
fijarnos en que el derecho surge a partir de las relaciones que tenemos con los demás. Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, Ya que tenemos claro que las normas no deben ser como estipuladas o prescritas, sino deben ser a partir de las relaciones de las personas, lo que quiere decir que sean como unas predicciones, para que las personas se rijan y tengan un comportamiento a partir de estas predicciones. Entonces la coactividad sí es necesaria, ya que si, digamos, una persona sale de estas predicciones, estaría incumpliendo con todas y puede tener una repercusión dentro de la sociedad. pero hay que aclarar que desde este punto llegamos al concepto. Quisiera contradecir, pues, varios puntos de los que se estaban hablando últimamente. Por ejemplo, para empezar, quisiera hablar de lo que hablaba Hart, del Estado soberano. Porque, pues, con eso podría yo empezar a contradecir con las ideologías principales del realismo, que simplemente uno puede definir qué va a suceder en el derecho, porque el juez es una persona también, no es un robot. El juez va a tener ciertas circunstancias, un contexto específico que lo permite desarrollar un caso sin hacer lo que decía, perdónenme, creo que fue Lewis, que era una predicción de la norma, porque no se puede predecir la norma, porque el juez siempre va, o sea, de caso en caso siempre va a diferir el juez. Y si un juez, digamos, despierta enojado, si un juez no come antes de venir a la corte, entonces pues va a ser un caso diferente al que se haría si el juez sí lo hiciera. No se puede hablar de una predicción, porque simplemente, aunque tengamos las normas positivas, el juez va a tener que resolver un caso de una forma específica, no importa que sea un caso difícil o un caso fácil, porque el juez siempre vaya a tratar, aunque él trate de traer la norma positiva, siempre va a tener una perspectiva diferente de sus intereses, de los intereses que va a tener ante la sociedad. Puede mirar a la norma con una intención más altruista o con una intención más individualista. Y pues con la que decía, si no estoy mal, perdónenme que no recuerdo, sobre la enseñanza del derecho. Pues, la verdad es que sí es cierto que el derecho tendría que verse más como algo entre relaciones de las personas con contexto, ¿no? Como con cultura política, con intereses, con circunstancias, pero así también tendría que ser enseñado, no solo enseñar la teoría. Muchas gracias. Bueno, compañeros, centrémonos en algo, y es que el derecho tiene un carácter sumamente social. Planteemos que el derecho es una práctica social. Tiene una capacidad transformadora de la sociedad. Se basa prácticamente en regular las conductas y las relaciones sociales. O sea que podríamos decir de que la coacción no es el centro del derecho, o pues por lo menos para mí, para Boaventura, no. Claro que es importante la coacción, pero también la parte del discurso del derecho, la parte retórica, porque no simplemente nos podemos poner con lo de la amenaza de la fuerza, sino también hay alternativas a esta amenaza de la fuerza. Apoyo aventura. Pues el derecho de proporcionar las herramientas para permanecer a través del tiempo, además no se puede quedar estático. Las normas no deben estar simplemente regidas por estar solamente en un libro. El juez tiene acción creadora también. Siguiendo la línea de Buenaventura, y reconocemos que el derecho no es solamente estático, pero tampoco se lo puede determinar y ponerlo en un solo sitio y decir que es universal. A partir de lo que estamos hablando, reconocemos que el derecho es una construcción social, pero de comunidades. No se puede hablar de un derecho universal, dada que la práctica y la cotidianidad de estos ciclos, de estos conjuntos de esferas sociales, son únicos y son diferentes en cada territorio. Entonces no podemos hablar de una universalidad de un derecho porque estaríamos en un erróneo. No se puede hablar de eso. Y a partir de ahí reconocemos también que la continuidad no es simplemente el factor principal de un sistema normativo. La práctica cotidiana, las relaciones, la producción de riqueza, influye en la construcción del derecho y lo que se concibe que es el derecho.
O sea, Sí, muy bien, Wilkimer, pero y en ese punto podemos ver que la norma varía dependiendo de su contexto, ya que la validez está dada por la aceptación de la comunidad. Entonces, pues yo sigo reiterando y le reitero que el derecho tiene una práctica sumamente social y tiene un carácter social y se inmiscuye en la comunidad, ya que las normas nacen según el consenso y no simplemente existe el orden jurídico o el sistema normativo del Estado, sino que también existen distintos órdenes jurídicos. Podemos hablar de un pluralismo. Es que los sistemas jurídicos estáticos fueron implantados. Recuerden las realidades latinoamericanas. No se puede hablar de una realidad latinoamericana cuando se impuso un pensamiento occidental eurocéntrico. A nosotros nos implantaron una idea de derecho y está alejada de nuestra realidad, de nuestras relaciones, de nuestros sistemas que ya estaban construidos aquí en Latinoamérica. A partir de ahí se sabe que la voluntad de las normas está en ese consenso, en esos intereses individuales que terminan siendo comunes entre esa misma comunidad. Entonces, no sería erróneo a decir que hay un derecho formal, un derecho escrito, porque estamos alejando en sí estas prácticas de la gente, esta práctica de cómo se relaciona. o sea, señores Boaventura y señor Volkimer, o sea, ustedes están planteando obviar la formalidad, la ley positiva y únicamente basarse en las relaciones humanas. ¿Qué le daría validez a ese derecho? Únicamente Pues la el existencia de las derecho personas. no es solamente positivo. Mejor dicho, yo manejo que el derecho no solo se puede quedar en la teoría, no tiene que quedarse en la teoría, tiene que ir a la práctica. Y como decía Volkimer, ¿de qué nos sirve a nosotros, de qué le sirve a Latinoamérica el tener teorías eurocéntricas si en la práctica estas van a ser rechazadas o no, en la práctica no va a ser eficaz? No funcionan en esta realidad latinoamericana. Simplemente por eso es que hay problemas en las sociedades, hay marchas, la gente no se entiende con el sistema que está llevando a cabo. Y lo que proponemos es un derecho transformador, contrahegemónico, que vaya contra esas imposiciones jurídicas, esas imposiciones culturales que nos llegaron acá y que se sigan adaptando a nuestro sistema. Precisamente lo que habla Gorky y Boaventura es algo muy importante de reconocer. La hegemonía que tienen los sistemas normativos en Latinoamérica tienen una relación con el hecho de que vemos siempre el derecho de una manera muy eurocéntrica. Y tenemos instituciones eurocéntricas, no basadas tanto en el sistema jurídico que en los sistemas jurídicos que se deben desarrollar acá, las condiciones latinoamericanas propias que tenemos. En ese ámbito, me parece muy importante señalar la necesidad de ver el derecho en estos casos como un poder hegemónico en el que se busca afianzar el poder de una clase dominante, que es la que se encarga en últimas instancias de hacer la norma jurídica y de hacerla aplicar. Y es cierto, hay que reconocer nuestra historia antes de hablar de esta realidad moderna que nos está implantada, ¿no? El derecho fue impuesto, forzado por los colonizadores europeos. Por eso la teoría kelseniana es una teoría burócrata, es una teoría que está alejada de nuestra realidad, alejada de nuestras relaciones sociales, porque el derecho allá se creó a partir de estas élites políticas, económicas, de la burguesía. Entonces, y esa realidad no había acá en Latinoamérica. Entonces es cierto decir que se puede basar el derecho en un formalismo, porque nosotros no teníamos un formalismo Pero, jurídico. señor Volkimer, ahí es cuando entra el papel de los jueces. Discúlpeme, o sea, tal vez el derecho fue implantado hace ya bastante tiempo por los colonizadores europeos, pero ahí es cuando entra el papel del juez. El papel planta precedentes en cuanto a la realidad, en cuanto a las decisiones judiciales. Entonces, el derecho podría estar cambiando y ahí es cuando se necesita el formalismo de los jueces. No se puede El obviar derecho está totalmente. cambiando. Esto es en sí. Ya hay un derecho implantado, ya hay una estructura estatal impuesta en estos. Nosotros no estamos diciendo que se vaya a cortar esa tradición jurídica impuesta, no.
sino que se pide que se reconozca los distintos sistemas jurídicos. Y al reconocer los distintos sistemas jurídicos, estamos mirando que existen estos sistemas geopolíticos que pueden relacionarse o no pueden relacionarse. Ya el Estado impuesto ya está, se sigue adaptando a nuestro sistema. Este sistema estatal viene siendo un regulador o viene siendo como un intermediario de las otras relaciones y de los sistemas jurídicos. Entonces, no se puede sacar la realidad, ya está impuesto, ya están colocados, sino que se pide que se reconozca, y es lo que está pasando en esta actualidad, en estos tiempos. Se está reconociendo los sistemas jurídicos indígenas que a partir de la constitucionario se legitimizan en sí, ¿no? Porque viene siendo esta multiplicidad de fuentes de derecho un atributo de estos pueblos, y pues constata también la costumbre, pero no la costumbre así como cultural, sino una costumbre que legitimiza estas normas, estos comportamientos y las regulan. Pues, señor Bueno, a mí me Martínez. gustaría intervenir en esta parte y quiero decir que aunque reconozco que el derecho debe basarse en las relaciones sociales, yo considero que la base del derecho está en las relaciones de producción, en las relaciones de producción mercantiles, y por lo tanto conforma una superestructura que se basa en la clase burgués. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Va a pasar que el derecho va a estar protegido por la clase dominante, por lo tanto, no hay estructura. Entonces, Esa es la realidad latinoamericana. La realidad latinoamericana está impuesta por este sistema burócrata, por eso es imperfecta, es medianamente, pues no funciona literalmente, o sea, está fuera de nuestra realidad. Es una expresión de una voluntad latinoamericana que no representa nuestra realidad, es una realidad. pues, Y lo que dice Pachucanis de la economía y de los procesos económicos es una parte del derecho. Ese es un factor que construye derecho dentro de la sociedad. No se puede acarrearle toda la responsabilidad de un concepto de derecho a la economía, a las relaciones económicas, porque estamos dejando por fuera las relaciones culturales, las relaciones de emotividad, que no simplemente se basan en lo material. Pero de igual manera tenemos que dar con el hecho de que una cosa importante que me dice Pachucanis, que me pongo en el argumento de este, es el hecho de que si bien la economía no es el centro de una manera, en un inicio del centro de las relaciones de las personas, sí es la que condiciona en buena medida estas relaciones y el derecho también. Sabemos que la economía es la que establece inclusive las mismas culturas. Hay que ver, por ejemplo, como el libre mercado ha hecho que desaparezcan miles de culturas porque estas no son capaces de competir con grandes empresas. Y hay que hablar, y no falta hablar más de las distintas organizaciones mundiales. La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, que con el control que ejercen sobre el mercado han hecho desaparecer a muchas culturas. No directamente, pero sí con las relaciones de mercado que ellos establecen. Y eso es un hecho que demuestra la dominación que tienen las clases sobre las personas, sobre los sectores más vulnerables. Ahí está, las imposiciones, la dominación de los territorios, la dominación de las culturas hace que se pierda. Lo que pasa en Latinoamérica, no hay una cultura latinoamericana, no hay una teoría latinoamericana para latinoamericanos. Desde ahí se nace, es necesario cortar con ese pluralismo conservador que se está plantando, ¿no? Que es jerárquico, construido desde la cima, no desde el pluralismo emancipador, que proponemos que es un pluralismo que viene desde abajo, desde las relaciones sociales, y que en contra de esta propuesta dominante. Buscamos una propuesta progresista, integrando todos los sistemas jurídicos, esperando una relación sana, una relación, si bien sea afectada por estos sistemas estatales, que provienen la participación ciudadana múltiple, porque en las relaciones estatales se deja parte a las poblaciones minoritarias, pues, se deja parte señor a los Borkimer, déjeme pero interrumpirlo un poco. son los que hacen la economía. Señor Borkimer, básicamente usted está planteando
que se obvie la jerarquía en el sistema jurídico y que se entiendan todos los sistemas jurídicos, que se entiendan todos los territorios. Básicamente usted está planteando un estado anárquico. O sea, ¿cómo va a haber un orden dentro de todos esos sistemas jurídicos? Las ¿Qué ente va a voluntades, controlar los Me gustaría hacer referencia a algo bueno, a lo que están hablando, y es que no podemos ignorar la economía en el derecho, porque es que la necesidad de esta mediación jurídica en las relaciones de producción es necesaria para explicar la existencia del sistema capitalista. Lo que yo quiero decir es que no sea necesaria. Yo estoy diciendo que es necesaria, que es un factor que genera derecho, es un factor que hace que las relaciones se construyan, solo que no es lo fundamental. Lo fundamental son todas estas relaciones que a partir de, le respondo al señor Leonel creo que se dice, que estas voluntades colectivas, que son soberanamente libres e independientes, hacen una asociación espontánea. Y al tener iguales intereses comunes, la sociedad posibilita la constitución y la elevación de categorías normativas que coexisten como intentos generales. Así se conforma un sistema normativo. Sí, señores, me disculparán, pero tengo unos compromisos pendientes. Tengo que retirarme, lo siento. sí, Bueno, pues siento que fue una buena. Somos temas que son del interés de todos, podríamos repetirlo otro día si les parece. Claro. sí, se les parece. Con más calmita, vale. Muy bien. Sí. Sí. En el asado no. Eso. Sí, me parece. Yo también. Y para finalizar, queremos resaltar que a pesar de que todos los autores no manejamos una idea en concreto igual, sí tenemos parecidos entre varios. Por ejemplo, Wolkimer, Boaventura y Correas defienden la práctica social, además de que el derecho, el Estado y los órdenes jurídicos se construyen desde la praxis cotidiana interactiva. También quiero resaltar las relaciones de producción de Pachucanis, además de la teoría realista de Llewellyn, Kantorowicz y Kennedy. Y quiero resaltar que la teoría realista, el juez lo vemos como creador de derecho. No vamos a dejar atrás a Hart, pues reconocemos que la coactividad es necesaria, pero no debe ser el núcleo del derecho.